Suma teológica, parte segundo Duae, cuestión 113, la ironía. Vamos a tratar a continuación de la ironía, Q112, intro. Sobre ella planteamos dos interrogantes. ¿Es pecado la ironía? ¿Qué relación tiene con la jactancia? Artículo 1. ¿Es pecado la ironía por la que uno finge ser menos de lo que es en realidad? Lat. Objeciones por las que parece que no es pecado la ironía, por la que uno finge ser menos de lo que es en realidad. 1. Ningún pecado procede de la ayuda divina, pero ésta puede causar que uno se rebaje en sus cualidades según las palabras de Prof. 30, 1 al 2. Oráculo del hombre que habló con Dios y que ayudado por Dios que moraba en él, dijo, soy el más necio de los hombres. Y en el libro del profeta Amós 7:14 tenemos, respondió Amós, no soy tu profeta. Luego, la ironía por la que uno se desestima al hablar de sí no es pecado. 2. San Gregorio dice en su carta Ad Augustinum Anglorium Episcorum, es propio de las almas que son buenas reconocer sus culpas, allí donde no hubo culpa alguna. Pero todo pecado se opone a la bondad del alma. Luego la ironía no es pecado. 3. Huir de la soberbia no es pecado, pero algunos para huir de la soberbia se rebajan a sí mismos, como dice el filósofo. En el cuarto étic. Luego la ironía no es pecado. Contra esto está lo que se dice en San Agustín en su libro De Verbis a Faust. Cuando mientes por humildad, si no lo eras antes de mentir, tu mentira te convertirá en pecador. Respondo, el que uno se rebaje a sí mismo puede suceder de dos modos. Primero, respetando la verdad, por ejemplo, cuando se callan cualidades importantes que hay en uno y se descubren y manifiestan pequeños defectos cuya existencia se admite. El silenciar o rebajar las propias cualidades no implica ironía ni tampoco en sí es pecado, a no ser por la corrupción de alguna otra circunstancia. Segundo, cuando se falsea la verdad. Por ejemplo, cuando se afirma la existencia de un defecto que no se posee, o cuando se niega una cualidad, sabiendo que ésta sí se tiene. Entonces ahí sí aparece la ironía, y la ironía siempre es pecado. A las objeciones. Hay una doble sabiduría y una doble necesidad, pero también hay una doble sabiduría y una doble necedad. En efecto, hay una sabiduría según Dios, que es necedad ante el mundo. Y según aquello en la primera de Corintios 3:18, si alguno entre vosotros cree que es sabio según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio. Pero también hay una sabiduría mundana, como allí mismo se dice, v19. Es necedad ante Dios. Así pues, el que es ayudado por Dios confiesa ser el más necio según la estimación del mundo, porque efectivamente desprecia lo que persigue en la sabiduría de este mundo. Por esta razón se añade en Proverbios 32, y no tengo la sabiduría de los hombres, y más adelante en el versículo 3, y conocí la sabiduría de los santos. O también se puede decir que la sabiduría de los hombres es la que se adquiere por la razón humana, y en cambio la sabiduría de los santos la que se tiene por inspiración divina. Por su parte, Amós negó ser profeta de nacimiento, porque no era de la raza de los profetas. Por eso, añade de sí mismo, ni hijo de profeta. Amós 7:14. 2. La bondad del alma corresponde que el hombre tienda a la perfección de la justicia, y por eso
computa como culpa no solo el apartarse de la justicia común, lo cual es verdadera culpa, sino también el apartarse de la perfección de la justicia, lo cual no siempre lo es. En cambio, no llama culpa a lo que no reconoce como tal, y esto sí daría lugar a la mentira que implica la ironía. 3. No se debe cometer un pecado para evitar otro, y por eso no se debe mentir de ningún modo para evitar la soberbia. En tal sentido dice San Agustín que el comentario super yo no debemos evitarlo en la soberbia hasta el punto de abandonar la verdad. Y también San Gregorio dice, son imprudentes los que tratando de ser humildes se exponen a la mentira. Artículo 2. La ironía es un pecado menor que la jactancia. Objeciones por las que parece que la ironía no es un pecado menor que la jactancia. 1. Las dos son pecado en cuanto a que se apartan de la verdad, que consiste en una cierta igualdad. Ahora bien, de esta igualdad no se aparta más quien se excede que quien no llega. Por tanto, la ironía no es un pecado menor que la jactancia. 2. El filósofo, la ironía es a veces jactancia, pero la jactancia no es ironía. Luego la ironía es un pecado más grave que la jactancia. 3. Leemos en Proverbios 26-25, cuando su voz se hace afable, no confíes en él, pues 7 abominaciones hay en su corazón. Pero bajar la voz afablemente es propio de la ironía. Luego en ella hay múltiple maldad. Contra esto está lo que dice el filósofo en el cuarto Ética. Los irónicos y los que se rebajan a sí mismos son más agradables en su conducta. Respondo. Como queda pues probado en Q110 a 2,4, una mentira es más grave que otra, a veces por la materia sobre la que versa, como la mentira en la enseñanza religiosa, esa es la más grave, y a veces por el motivo de pecado. Y así la mentira perniciosa es más grave que la oficiosa o que la jocosa. Ahora bien, la ironía y la jactancia mienten sobre la misma materia, ya sea de palabra o por cualquier signo exterior, es decir, no dicen la verdad sobre uno mismo. Por eso desde este punto de vista tiene la misma gravedad, pero en la mayoría de los casos la jactancia procede de un motivo más innoble, como es el deseo del lucro o del honor, mientras que la ironía intenta evitar ser molesto a los demás por la exaltación de uno mismo. En este sentido, dice el filósofo, que la jactancia es un pecado más grave que la ironía. Sin embargo, sucede a veces que uno finge ser menos de lo que es por un motivo. Por ejemplo, para engañar y sacar provecho de engaño. Entonces la ironía en ese caso es más grave que la jactancia. A las objeciones. 1. La objeción arguye en cuanto a la gravedad de la mentira en sí o de la materia que es común a la jactancia y la ironía. Bajo este aspecto ya hemos dicho que ambas son igualmente graves. 2. Hay una doble excelencia en lo temporal y en lo espiritual. A veces sucede que uno, mediante signos externos o de palabra, pretende ser miserable en lo exterior, por ejemplo, llevando un vestido raído o cosas por el estilo, con lo cual intenta hacer ostentación de alguna excelencia espiritual. Así dice el Señor en Mateo 6:16, de algunas que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. Por lo cual éstas incurren al mismo tiempo en el vicio de ironía y de jactancia, aunque por una distinta razón, y por lo mismo pecan más gravemente, y de allí lo que dice el filósofo en el cuarto Étic, que es propio de los jactanciosos la sobreabundancia y la indigencia. Por esta razón se lee de San Agustín que no le gustaban los vestidos excesivamente lujosos ni excesivamente pobres, porque en ambos casos los hombres suelen buscar su propia gloria. 3. Según se lee en Eclesiástico 19:23, hay quien va encorvado y enlutado, pero en su interior está lleno de engaño. En ese sentido habla Salomón,
del que baja la voz para una falsa humildad.